Buenos días, mi nombre es Israel Alfonso Trujillo, soy dermatólogo del Hospital Clínico Quirúrgico de Hermanos Ameira y voy a darle continuidad a las conferencias de los profesores anteriores quienes ya han abordado el tema del virus del papiloma humano y una de sus expresiones clínicas que es el condiloma acuminado. En mi caso voy a tratar de transmitirles mis experiencias con el uso de interferones en el tratamiento del condiloma acuminado. Les voy a mostrar cuatro de mis trabajos, los cuales resultan interesantes. El primero de ellos se titula Eficacia y seguridad del interferón alfa 2B humano recombinante asociado a la criocirugía en el condiloma acuminado. El condiloma acuminado es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. De ello se estima que alrededor de 730 millones de infectados por el virus de HPV y que alrededor de 190 millones tienen enfermedad clínica. Sin embargo, todos sabemos que existe un gran subregistro debido a que la mayoría de los casos se encuentran en estadios asintomáticos y otros en periodo de latencia. No por esto vemos con mucha frecuencia una neoplasia intracervical sin nunca antes haber sido diagnosticado ninguna manifestación clínica de la infección por el virus del papiloma humano. Existen estudios donde han demostrado que la prevalencia según la reacción en cadena de la polimerasa y detección del ADN del virus del papiloma humano varía en poblaciones desde un 20% hasta un 75% en mujeres y hombres que tienen actividad sexual. Se asocia de cáncer de cuello uterino, cáncer genital, cáncer orofaringeo, cáncer de pene y cáncer anorrectal. Se han utilizado a lo largo de la historia diferentes opciones terapéuticas, entre ellas la podofilina, el ácido tricloroacético, el imiquimod, el efudix, la criocirugía. Sin embargo, ninguna de ellas logra la total curación de la enfermedad. Es por ello que nosotros, teniendo el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en nuestro país, el cual amablemente nos ha facilitado interferones para el uso del tratamiento del condiloma acuminado, lo hemos utilizado con la criocirugía combinada en el tratamiento del condiloma acuminado. Se preguntarán por qué la combinación con la criocirugía. Bueno, previos estudios que hemos realizado donde hemos valorado y comparado la efectividad terapéutica entre la criocirugía con la podofilina, el ácido tricloroacético y el efudix, la criocirugía en todos estos estudios han demostrado ser más efectiva. Es por ello que lo hemos asociado al interferón. También hemos tenido estudios previos con el interferón donde ha reducido el tamaño de las lesiones, ha logrado respuesta total y parcial en muchos pacientes. Sin embargo, necesita de la ayuda de un agente citodestructor como es la criocirugía. Por eso el problema científico del estudio inicial fue el siguiente: ¿será efectivo y seguro el interferón alfa 2B humano recombinante por vía subcutánea combinado con la criocirugía en el tratamiento del condiloma acuminado? Para darle respuesta a este problema científico nos trazamos los siguientes objetivos. Objetivo general: evaluar la eficacia terapéutica y la seguridad del interferón alfa 2B humano recombinante por vía subcutánea combinado con la criocirugía en el tratamiento del condiloma acuminado. Y como objetivos específicos, el número 1, conocer la eficacia de la terapia combinada y de la criocirugía en forma aislada en cuanto a la desaparición de las lesiones al finalizar el tratamiento. Evaluar la aparición de recidivas durante el periodo de seguimiento, el cual fue de 5 años, en los grupos de tratamiento, así como los pacientes libres de enfermedad a los diferentes tiempos de evaluación. Y 3, evaluar la seguridad de las dos modalidades terapéuticas en cuanto al tipo y severidad de los eventos adversos. Diseñamos el siguiente método, o sea, se realizó un ensayo clínico monocentro, o sea, aquí en nuestro hospital Hermanos Ameira, aleatorizado, controlado con un control activo que fue la criocirugía, abierto, donde se incluyeron 170 pacientes. Se incluyeron dos grupos de tratamiento con 85 pacientes cada uno, que cumplieron los criterios de diagnóstico de inclusión y de exclusión. Grupo 1 utilizó interferón alfa 2B humano recombinante sin albúmina, bulbo de 3 millones subcutáneo 3 veces a la semana, asociado a la criocirugía de las lesiones cada 15 días. Y el grupo 2 solo recibió criocirugía de las lesiones cada 15 días. La duración del tratamiento fue igual para ambos grupos, 6 semanas.
Entonces, una vez que se incluyeron los pacientes, se comenzó la etapa de tratamiento de 6 semanas. 2 semanas después de haber culminado el tratamiento, o sea, la semana 8, se realizó la evaluación de la eficacia del tratamiento, donde los pacientes que tuvieron progresión, no respuesta y respuesta parcial, concluyeron el estudio y recibieron algún otro de los esquemas terapéuticos que posteriormente van a ver en los diferentes otros ensayos clínicos que les mostraré posteriormente. Mientras que los pacientes que mostraron una respuesta total se siguieron durante 5 años para evaluar la aparición de las recidivas. La evaluación de la eficacia mostró que a las 8 semanas, o sea, 2 semanas después de haber culminado el tratamiento, de los 84 pacientes que recibieron la terapia de interferón alfa 2B humano recombinante más criocirugía, 78, o sea, el 92.8%, mostraron respuesta total, contra 59 pacientes, o sea, el 68.6% de los pacientes que recibieron criocirugía solamente, o con una diferencia significativa desde el punto de vista clínico y estadístico. El seguimiento durante los 5 años de los pacientes que mostraron respuesta total de la terapia combinada de interferón más criocirugía, en el primer año solo 2 pacientes mostraron recidiva, en el segundo año de seguimiento solo 3 pacientes y en el tercer año solo 4 pacientes. O sea, se mantuvieron sin recidivar a los 5 años el 94.9% de los pacientes, mientras que al segundo año de seguimiento de los pacientes que solo recibieron criocirugía, el 100% de estos mostraron recidiva. Los eventos adversos encontrados relacionados con la criocirugía son el ardor durante la realización del mismo, que desaparece de manera espontánea entre 15 y 30 minutos, mientras que los eventos adversos relacionados al interferón fueron la fiebre, la cefalea, la mialgia, los escalofríos, relacionados con el síndrome pseudogripal, bien documentado en la literatura médica, provocadas por el interferón. Todos desaparecieron con la administración de duragina o paracetamol sin ninguna consecuencia sobre el individuo. Por lo tanto, podemos concluir que el tratamiento con interferón alfa 2B ayudante a la criocirugía redujo la proporción de pacientes con recidiva y aumentó el porcentaje libre de enfermedad a los diferentes tiempos de evaluación, lo cual es altamente significativo tanto desde el punto de vista estadístico como clínico. Se obtuvo una respuesta al tratamiento con interferón alfa asociado a la criocirugía en porcentajes superiores clínicamente relevantes en comparación al uso de la criocirugía como tratamiento exclusivo. Y los principales eventos adversos fueron comprendidos dentro del síndrome pseudogripal en relación al interferón y el ardor local relacionados con la criocirugía, todos de intensidad leve o moderada y sin provocar ninguna consecuencia sobre el individuo. Estos son fotografías de un antes y un después de los pacientes tratados con la terapia combinada del interferón alfa 2B humano recombinante más la criocirugía. Este ejemplo de otros pacientes, incluso estos están en la región anal, motivo del cual es el curso por el cual estamos hoy aquí emitiendo esta conferencia. Posteriormente tuvimos el acceso del interferón pegilado. Bueno, el interferón pegilado, ¿de qué se trata? Es otro tipo de interferón que también es un interferón alfa 2B humano recombinante, pero que se le añade una molécula de polietilenglicol. Esto hace que el interferón circule en sangre por más tiempo y está registrado su uso en las hepatitis. Al tenerlo disponible en nuestro hospital, quisimos utilizarlo en el condiloma acuminado y les mostraré los resultados que tuvimos con el tratamiento del mismo. Para ello, nos hicimos esta pregunta científica. En pacientes con condiloma acuminado, el interferón pegilado solo y combinado con la criocirugía produce menor índice de recidiva si lo comparamos con la criocirugía como tratamiento exclusivo. Para darle respuesta a este problema científico nos trazamos los siguientes objetivos. Objetivo general, evaluar la eficacia terapéutica y seguridad del interferón pegilado solo y combinado con la criocirugía en el condiloma acuminado. Como objetivos específicos, identificar la aparición de recidivas al año de seguimiento en ambos grupos de tratamiento, así como los pacientes libres de enfermedad en los diferentes tiempos de evaluación. 2. Evaluar la respuesta de la terapia combinada de la criocirugía y del interferón pegilado aplicados de forma aislada en cuanto a la desaparición de las lesiones al finalizar del tratamiento. Y 3. Establecer la seguridad de las 3 modalidades terapéuticas en cuanto al tipo,
y gravedad de los eventos adversos. Para ello, diseñamos un ensayo clínico monocentro, aleatorizado, con un control activo, la criocirugía, y el interferón vigilado, donde incluimos 30 pacientes. Diseñamos 3 grupos de tratamiento con 10 pacientes cada uno que cumplieron los criterios diagnósticos y de inclusión. En el grupo 1 solo se aplicó criocirugía de las lesiones cada 15 días. En el grupo B, administración subcutánea una vez a la semana del interferón pegilado asociado a la aplicación de la criocirugía de las lesiones cada 15 días. Y en el grupo C, solamente administración subcutánea una vez a la semana de interferón pegilado. La duración del tratamiento fue la misma para cada grupo, 6 semanas. Continuamos con el mismo diagrama de flujo del ensayo anterior. Se incluyeron los pacientes, se trataron durante 6 semanas, 2 semanas después de haber culminado el tratamiento se realizó la evaluación de la eficacia, donde los pacientes que mostraron progresión no respuesta y respuesta parcial salieron del estudio y los pacientes que mostraron respuesta total siguieron en el estudio para evaluar la recidiva, un seguimiento de 1 año. La respuesta al tratamiento fue la siguiente. Se observó que el grupo 1, que recibió criocirugía, el 80% mostró respuesta total. El grupo 2, que recibió interferón pegilado más criocirugía, el 100% mostró respuesta total. Y el grupo 3, que recibió interferón pegilado, el 90%, obtuvo respuesta total. O sea, no hubo diferencia entre todos los grupos en cuanto a la respuesta al tratamiento. Sin embargo, con respecto a la variable recidiva, ya aquí sí se mostraron diferencias significativas, de manera tal que de los 8 pacientes que tenían respuesta total al año de seguimiento, los 8 mostraron recidiva con el tratamiento de la criocirugía, mientras que los 10 pacientes que mostraron respuesta total con la combinación de interferón pegilado más criocirugía mostraron al año sin recidiva, y los 9 pacientes que tenían respuesta total con el interferón se mostraron sin recidivas al año de tratamiento. De manera tal que ningún paciente que mostró respuesta total en los 2 grupos que recibieron interferón mostraron recidiva, contra el 100% de los pacientes que solo recibieron criocirugía mostrando recidivas al año de tratamiento. Los tiempos libres de enfermedad según la evaluación mostró que la variable recidiva al tercer mes de seguimiento 37.5% de los pacientes con criocirugía ya habían recidivado, y al 9º mes de seguimiento ya el 100% había recidivado, mientras que al año de seguimiento ninguno de los pacientes con interferón más criocirugía o interferón solo pegilado mostró recidiva. Los eventos adversos coinciden la criocirugía con el ardor, igual el ensayo anterior, mientras que en la interferón pegilado solo se mostró fiebre en un paciente. O sea, a pesar de ser el interferón y a pesar de estar documentado el escalofrío, la cefalea, el malestar general y las mialgias, no hubo ningún paciente prácticamente con esta sintomatología clínica. De manera tal que pudimos concluir que el tratamiento con interferón pegilado solo y adyuvante a la criocirugía redujo la proporción de pacientes con recidiva y aumentó el porcentaje de pacientes libres de lesiones a los diferentes tiempos de evaluación en comparación con el uso exclusivo de la criocirugía, lo cual es significativo tanto desde el punto de vista estadístico como clínico. La respuesta al tratamiento fue altamente efectiva en los 3 grupos de tratamiento, sin diferencia significativa entre estos a la 8ª semana de seguimiento. Los eventos adversos para interferón pegilado fueron dentro del mismo grupo del síndrome pseudogripal, definido y documentado para todos los grupos tratados siempre con interferón a lo largo de la historia de la humanidad, y el ardor a la criocirugía, todos de intensidad leve o moderada, sin provocar ninguna consecuencia sobre el individuo. Teniendo entonces que tanto el interferón alfa-2b humano recombinante unido a la criocirugía y el interferón pegilado unido a la criocirugía es efectivo en el tratamiento del condiloma acuminado, quisimos comparar cuán es más efectivo, si el interferón alfa-2b humano recombinante no pegilado o el interferón alfa-2b
humano recombinante pegilado unido a la criocirugía en el tratamiento del condiloma acuminado. Por eso realizamos este tercer ensayo clínico donde comparamos la efectividad entre ambos tipos de interferones. Por eso nuestra pregunta científica fue la siguiente: en pacientes con condiloma acuminado, ¿cuál tratamiento será más efectivo y seguro? ¿El interferón alfa 2B humano recombinante asociado a la criocirugía o el interferón pegilado asociado a la criocirugía? Para darle salida a este problema científico nos trazamos los siguientes objetivos. El objetivo general: determinar la eficacia terapéutica y la seguridad biológica del interferón alfa 2B humano recombinante y del interferón pegilado combinados con la criocirugía en el tratamiento del condiloma acuminado. Como objetivos específicos, evaluar la aparición de las recidivas al año de seguimiento en los dos grupos de tratamiento, así como los pacientes libres de enfermedad a los diferentes tiempos de evaluación. Objetivo número 2, comparar la eficacia de los dos grupos de tratamiento en cuanto a la desaparición de las lesiones al finalizar el tratamiento. Y número 3, comparar la seguridad de las dos modalidades terapéuticas en cuanto al tipo y gravedad de los eventos adversos. Se diseñó un ensayo clínico monocentro aleatorizado con un control activo, que fue la criocirugía, donde se incluyeron 30 pacientes. Se incluyeron dos grupos de tratamiento con 15 pacientes cada uno, los cuales cumplieron con los criterios diagnósticos de inclusión. El grupo 1 recibió interferón alfa 2B humano recombinante subcutáneo 3 veces a la semana asociado a la criocirugía de las lesiones cada 15 días, y el grupo 2 recibió interferón pegilado subcutáneo una vez a la semana asociado a la criocirugía de las lesiones cada 15 días. Ambos tratamientos se realizaron durante 6 semanas. Igualmente, cumpliendo con el mismo diagrama de flujo, se incluyeron los pacientes, se trataron, se evaluó en la semana 8 la eficacia del tratamiento. Los pacientes con progresión, no respuesta y respuesta parcial concluyeron el estudio, mientras que los pacientes con respuesta total se mantuvieron en seguimiento durante un año para detectar la variable recidivas. La evaluación de la eficacia a las 8 semanas mostró que los pacientes con interferón alfa 2B humano recombinante no pegilado más criocirugía, el 80% mostró respuesta total, contra un 93.3% de los pacientes que recibieron interferón pegilado más criocirugía. Con respecto a la variable principal del estudio, la recidiva, se observó que recidivaron solo 2 pacientes del grupo de interferón alfa 2B humano recombinante más criocirugía, contra ningún paciente el grupo de interferón pegilado más criocirugía, sin diferencias significativas entre ambos grupos. Los eventos adversos, como pueden ver en la siguiente tabla, se vieron mucho más expresados en el interferón alfa 2B humano recombinante sin la pegilación, donde sí se mostró fiebre, cefalea, malestar general, mialgia, escalofrío, leucopenia, y solo un paciente en el grupo que recibió interferón pegilado mostró fiebre. De manera tal que podemos concluir que el porcentaje de recidiva al año de seguimiento fue inferior en los pacientes tratados con interferón pegilado, pero sin diferencia significativa. Aquí la diferencia está en que el interferón alfa 2B humano recombinante se pone 3 veces por semana y el interferón pegilado se pone una vez por semana. O sea, el interferón pegilado con una frecuencia, como segunda conclusión, de administración semanal logró efectos terapéuticos superiores a la administración 3 veces por semana del interferón alfa 2B humano recombinante, aunque sin diferencia significativa. Y la frecuencia de eventos adversos fue mayor con el uso de interferón alfa 2B humano recombinante no pegilado que con el interferón pegilado. Podemos, a modo de conclusión, resumen, decir que el interferón pegilado logra resultados superiores o iguales al interferón alfa 2B humano recombinante no pegilado, pero con menor frecuencia de administración y con menor cantidad de eventos adversos. Recientemente el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología ha fabricado un interferón donde combina la molécula de interferón alfa 2B humano recombinante más interferón gamma, con el nombre comercial de Belferón. Tuvimos la posibilidad de utilizarlo en el tratamiento del condiloma acuminado y a continuación les muestro los resultados en esta afección con el interferón alfa más gamma. Nos trazamos el problema científico siguiente: ¿será efectivo y seguro el Belferón intraseleccional solo o combinado con la criocirugía en el tratamiento del condiloma acuminado?
porque hasta el momento lo habíamos utilizado en carcinoma escamoso y en carcinoma vasocelular con excelentes resultados. Sin embargo, no lo habíamos utilizado antes en el tratamiento del condiloma acuminado. Y debido a las propiedades inmunomoduladoras, antivirales y antiproliferativas de este interferón, que además debe estar potencializado por la asociación de ambos interferones alfa y gamma, nos surgió la duda científica si fuese efectivo o no en el condiloma acuminado. Para darle respuesta a este problema científico, nos trazamos los siguientes objetivos. Objetivo general, evaluar la efectividad terapéutica y la seguridad del everferón intralesional solo o combinado con la criocirugía en el tratamiento del condiloma acuminado. Y los objetivos específicos: 1. Evaluar la aparición de recidivas al año de seguimiento en los 3 grupos de tratamiento, así como los pacientes libres de enfermedad, los diferentes tipos de evaluación, tiempos de evaluación. 2. Comparar la efectividad de los 3 grupos de tratamiento en cuanto a la desaparición de las lesiones al finalizar el tratamiento. Y 3. Comparar la seguridad de las 3 modalidades terapéuticas en cuanto al tipo y gravedad de los eventos adversos. Diseñamos un ensayo clínico monocentro, aleatorizado, controlado, con un control activo que sigue siendo la criocirugía. Incluimos 30 pacientes. Se formaron 3 grupos de tratamiento con 10 pacientes cada uno, los cuales cumplieron con los criterios diagnósticos de condiloma y los criterios de inclusión. Un grupo 1 recibió el everferón intralesional 3 veces a la semana de manera intralesional. El grupo 2, el everferón intralesional 3 veces a la semana, asociado a criocirugía de las lesiones cada 15 días. Y un tercer grupo donde solo se aplicó criocirugía cada 15 días. La duración del tratamiento para todos los grupos fue de 6 semanas. Siguiendo el mismo diagrama de flujo, hubo una inclusión de pacientes en el ensayo clínico, una etapa de tratamiento de 6 semanas. En la semana 8 se evaluó la eficacia y los pacientes que tuvieron progresión, no respuesta y respuesta parcial salieron del estudio, se notificaron como una de estas categorías, y mientras que los pacientes con respuesta total tuvieron un seguimiento durante un año para detectar la variable recidivas. La respuesta del tratamiento mostró que el grupo que recibió everferón solo, o sea, el grupo 1, el 80% mostró respuesta total. El grupo que recibió everferón más criocirugía, el 100% mostró respuesta total. Y el grupo que recibió criocirugía, el 90% mostró respuesta total. La variable criocirugía muestra respuesta total. Recuerden que la criocirugía utilizamos en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero y es un potente citodestructor, o sea, les destruye las lesiones de condiloma acuminado de manera eficaz. Sin embargo, esta variable, cuando evaluamos la variable recidiva, ya la criocirugía sí, esa eficacia no la demuestra, debido a que destruimos el virus que vive en la lesión, pero siempre tenemos lugares de la mucosa o la piel aledaña a donde está el virus con la lesión, donde existen virus mostrándose de forma asintomática o de manera latente. De manera tal que el 100% de los pacientes que utilizaron criocirugía presentaron recidiva, contra que el 100% de los pacientes que recibieron o bien el everferón solo o el everferón asociado a la criocirugía no mostraron recidiva, con una diferencia clínica y estadísticamente significativa. Relacionados con la variable eventos adversos, el everferón, siendo un interferón alfa más gamma, muestra, como todos los interferones, los eventos adversos indeseables del síndrome pseudogripal, que están agrupados en fiebre, cefalea, malestar general, mialgia y el escalofrío. Mientras que la criocirugía, como en todos los estudios que se han realizado, se relaciona con el ardor de desaparición espontánea en 15 a 20 minutos posterior a la realización del mismo. Podemos concluir que el tratamiento de everferón intralesional solo o ayudante a la criocirugía redujo la proporción de pacientes con recidiva en comparación al uso exclusivo de la criocirugía de forma significativa. La respuesta al tratamiento fue efectiva en los 3 grupos, sin diferencia significativa entre estos, a las 8 semanas de haber realizado el seguimiento de la evaluación de la eficacia, y que los eventos adversos del everferón intralesional corresponden a los eventos adversos de cualquier tipo de interferón relacionado con el síndrome pseudogripal, y los de la criocirugía relacionados con el ardor local, todos de intensidad leve o moderada, sin provocar ninguna consecuencia sobre el individuo.
De manera resumen de estos 4 ensayos clínicos que se han mostrado, podemos decir que cuando asociamos el interferón a la criocirugía, vamos a lograr diferencias clínicas y significativas en cuanto a la variable recidiva. De hecho, 5 años sin recidivas después de haber utilizado el interferón habla de por sí sola de curación de la enfermedad. Aunque para determinar esto tendríamos que hacerle PCR a todos los pacientes, estudio que está pendiente por realizar. Que podemos concluir también que el interferón pegilado logra iguales resultados que el interferón alfa 2B humano recombinante, pero en menos dosis, en menos frecuencia, o sea, con una administración subcutánea semanal logra iguales o mejores resultados que el interferón alfa 2B humano recombinante 3 veces por semana, y que el interferón pegilado tiene menos eventos adversos que el interferón alfa 2B humano recombinante 3 veces por semana. Y este nuevo interferón que ha surgido, fabricado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde se une el interferón alfa más gamma, muestra también excelentes resultados por vía intralesional. Quedan pendientes otras vías de utilización como la vía subcutánea, las cuales se realizarán en posteriores ensayos clínicos. Hasta aquí la conferencia y le doy gracias por su atención.